Cuando tenemos un polígono, sabemos que dos polígonos son iguales si tienen sus lados correspondientes iguales y sus ángulos correspondientes iguales. Si es así, podemos decir que son iguales y si no, no lo son. Ahora bien, eso es para un polígono general. Si tenemos un caso un poco más simple, como que sea un cuadrilátero, podemos hacerlo más fácil. Podemos saber cuál es la característica de ese cuadrilátero sin tener que saber todos los lados y todos los ángulos. Podemos hacer algo parecido a lo que hacemos con un triángulo. Por ejemplo, con un triángulo sabemos que si sabemos los tres lados de un triángulo, nos dan tres lados estos, y queremos construir un triángulo, solo podemos construir un triángulo, este de aquí. Podemos girarlo, voltearlo, hacerle muchas cosas, pero siempre es el mismo triángulo. Tiene los tres lados correspondientes iguales, los tres ángulos iguales. Y entonces, sabiendo los tres lados de un triángulo, puedo saberlo todo. Puedo saber su perímetro, puedo saber su área, puedo saber sus alturas, puedo saber sus mediatrices, lo puedo saber todo. Puede costarme más o menos calcularlo, pero es posible. ¿Y por qué? Pues porque los triángulos son rígidos. Una vez sepa los lados, el triángulo no se puede deformar. Y eso se utiliza, por ejemplo, para hacer la grúa de aquí arriba, donde vemos muchos triángulos, porque eso le da rigidez a la estructura, o el chasis este de coche, donde otra vez vemos que hay muchos triángulos, porque esto le da rigidez a la estructura. En cambio, con un cuadrilátero, esto no pasa. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadrado y este rombo, ambos tienen los cuatro lados correspondientes iguales, pero los ángulos no lo son. Un cuadrilátero es deformable, como vemos aquí. Y esto también se utiliza. Por ejemplo, aquí vemos una serie de cuadriláteros, rombos en estos casos, que utilizan esta posibilidad de deformación para poder crear estructuras extensibles, ya sea para una lámpara o ya sea para un tendedor. Entonces, vemos un primer motivo por el cual con los cuadriláteros no lo tengo tan fácil como los triángulos. Con los triángulos son rígidos, los cuadriláteros son deformables. Pero hay otro motivo por el cual solo sabiendo los lados tampoco no me basta para definir el cuadrilátero. Y es que en un triángulo solamente hay un posible orden de los lados. En este caso, el lado verde tiene a un lado el azul y a otro lado está conectado al amarillo. Y el amarillo está conectado con azul. Y no hay ninguna otra posibilidad. En cambio, con un cuadrilátero sí. Por ejemplo, en el de la izquierda, el rojo y el verde están conectados, mientras que en el de la derecha no lo están. O el amarillo y el azul están conectados y en el de la izquierda no lo están. Por lo tanto, yo puedo ordenar los lados de más de una manera y eso también me obliga o me crea cuadriláteros diferentes. Entonces, ¿qué podemos saber de los cuadriláteros? Pues de un cuadrilátero general no mucho. Una cosa que sí que podemos saber es que los cuatro ángulos de un cuadrilátero suman 360 grados. Los del triángulo sabíamos que suman 180, pues los de un cuadrilátero suman 360. No lo voy a demostrar aquí, pero no es excesivamente difícil, sobre todo recordando que los triángulos son 180 y viendo cómo podemos partir cualquier cuadrilátero en dos triángulos. Entonces, ¿qué sabemos de un cuadrilátero general? Pues poco. Sus ángulos suman 360 grados y poco más. Si solo sabemos los lados, no podemos obtener mucho. Pero en casos particulares, pues sí que podemos saber más, con menos información. Por ejemplo, en el caso de un cuadrado, por definición un cuadrado tiene los cuatro ángulos rectos, ya sabemos los ángulos, y también por definición los cuatro lados son iguales, con lo cual si sabemos un lado de un cuadrado, sabemos los cuatro lados, sabemos los cuatro ángulos, solo podemos construir un único cuadrado. Lo único que tenemos que saber es el lado. Y si sabemos el lado del cuadrado, podemos saber su área, su diagonal, todo. ¿Y qué pasa con un rectángulo? Bueno, con un rectángulo no nos basta con saber un lado, necesitamos saber dos. Dos diferentes, el corto y el largo. Si nos dan los dos que son iguales, tampoco nos ayuda mucho. Y otra vez, sabiendo los dos lados de un rectángulo, el corto y el largo, podemos saber su superficie, podemos saber su perímetro, podemos saber sus diagonales, podemos saberlo todo. Entonces el cuadrado y el rectángulo son fáciles. ¿Qué pasa con el rombo? Que es también una estructura muy simple, que tiene los cuatro lados iguales. Aquí, con saber los lados no nos bastan. Porque un rombo, sabemos que los ángulos son iguales 2 a 2, los opuestos son iguales, pero no sabemos qué miden. Y efectivamente en este caso tenemos dos rombos con lados iguales que son bastante diferentes. Entonces tenemos que saber algo más. Por ejemplo, si nos dan un ángulo, entonces con ese ángulo, sabiendo que el del otro lado el opuesto es igual y que los cuatro lados tienen que sumar los cuatro ángulos tienen que sumar 360, lo podríamos saber todo. Normalmente es más fácil que nos den una diagonal.
En este caso es la diagonal corta, pero podría ser la diagonal larga. Con saber los dos lados, bueno, la longitud del lado y una diagonal, también lo sabemos todo. Podemos pensar que esto es como tener dos triángulos, y con dos triángulos, sabiendo los lados, lo sabemos todo, pues el rombo lo mismo. Entonces, bueno, el rombo es un poco más complicado, tenemos que saber un lado y la diagonal para saber todas las características del rombo. ¿Qué pasa con un trapecio? Si en un trapecio nos dan los cuatro lados, no sabemos mucho. No sabemos muy bien cómo construir ese trapecio. Ahora bien, si nos dicen cuáles son los paralelos y cuáles son los que no lo son, entonces ya sí. Vamos a ver cómo construir un trapecio, y como solo hay uno, suponiendo que los lados azules son los que son paralelos y los lados rojos son los que no son paralelos. Entonces empezamos por coger un lado, digamos el largo, podría ser el corto, uno de los lados paralelos. Después dibujamos dos circunferencias de radio, los radios de los lados no paralelos, y esto nos da todos los posibles puntos que podría tocar el otro lado azul. Pero de todos estos puntos solo hay uno en el cual se mantenga paralelo con el lado largo, y entonces con la base larga. Y entonces, una vez tenemos esto, ya sabemos cuáles son los dos, cómo van a ir los otros dos lados, y entonces aquí ya tenemos nuestro trapecio, y es un único trapecio posible. En resumen, si un cuadrilátero, debido a que podemos ordenar los lados de diferentes maneras y a que además son deformables, solamente sabiendo los lados de un cuadrilátero no sabemos mucho. Tenemos que saber más información. En el caso de figuras geométricas ya predefinidas, como el cuadrado o el rectángulo, con saber los lados nos basta. Con el rombo, como podemos cambiar los ángulos, no nos basta el lado, tendríamos que tener una diagonal. Y con el trapecio tendríamos que saber algo más, por ejemplo, cuáles son los lados paralelos, cuáles son los que no. Y esto es en casos particulares. En caso general no sabemos mucho, en casos particulares podemos obtener, con menos información, sabiendo los lados, sabiendo alguna característica de los lados, podemos caracterizar completamente el cuadrilátero y conocer todas sus demás características.